Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. El día de hoy, hoy viernes, iniciando este estudio del libro de Hechos, un libro que ha sido de gran bendición. Si tú nos has venido acompañando a través de los diferentes estudios que hemos tenido, te habrás dado cuenta de que deteniéndonos en la palabra de Dios, el Padre habla a nuestras vidas y a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Así que el día de hoy no será la excepción. El Señor hablará a tu vida, así como ha hablado a la mía. De eso estoy completamente seguro. Siempre que abrimos su palabra, el Señor habla a nuestras vidas. Así que prepara tu corazón, prepara tu Biblia, prepara tu mente, prepara tu lápiz, prepara tus marcadores, prepara todo lo necesario para poder estudiar juntos este bonito tema del día de hoy. Hechos, estaremos finalizando el capítulo 14 y tomaremos una gran parte del capítulo 15. Así que vamos a tener una lectura un tanto extensa, pero va a ser sustancial. ¿Por qué no cierras ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, y nos encomendamos al Señor? Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu preciosa palabra. Esta palabra que ha sido lumbrera a nuestro camino, nos ha mostrado la dirección, el camino, la forma, nos ha dado con luz y nos ha dado con tanta claridad la dirección que nuestras vidas deben tomar. Danos el valor, Señor, para obedecer a tu dirección, no solo de forma individual, sino que de una forma colectiva, como iglesia. Ayúdanos a que como iglesia sigamos los pasos que aquellos grandes hombres y mujeres en el principio tomaron. Decisiones fuertes, difíciles, enfrentando tribulaciones, enfrentando persecuciones, pero manteniéndose firmes. Ese es nuestro deseo, Señor, de que cuando tú vengas por tu iglesia, podamos ser aquellos siervos fieles delante de ti, que pueden pararse firmes, con la frente en alto, y no tienen nada de qué avergonzarse. Ese es nuestro deseo, rendir buenas cuentas de tan valioso tesoro que has dejado en nuestras manos. Bendice a cada uno de los que están viéndonos a través de esta pantalla y gracias, Dios amado, por tu fidelidad, por tu amor y por la libertad que nos das a través de estos medios, poder acercarnos a esa verdad que ilumina nuestro camino. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén, amén y amén. Sí, es mi hermano, así que prepárate. Capítulo 14 del libro de Hechos, verso 24, y terminaremos en el verso 35 del capítulo 15. Una lectura un poquito extensa, pero muy interesante. Tú recordarás la semana pasada nosotros estábamos tocando en el capítulo 14 la vez que fue que se le estaban presentando cierto tipo de adoración a Pablo en este caso y a Bernabé, y ellos rechazan esa adoración, ¿no? Salen del área donde están, porque siempre la persecución ha continuado, y Lucas en su relato, antes de introducirnos al capítulo 15, que es un tema importantísimo, hace un pequeño paréntesis, y en ese paréntesis nos da une estas dos grandes historias. Mira lo que dice el verso 24 del capítulo 14. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. A mí se me hace una tremenda victoria, logros alcanzados, metas propuestas que se lograron, porque ahora van de regreso a Antioquía de Siria, de regreso al lugar de donde habían salido. Recuerdas que de ahí les habían mandado, habían puesto las manos sobre ellos y habían salido como misioneros, habían ido a predicar el evangelio a los terrenos que tuvieran en el camino. Seguramente estaba planificado el curso, el recorrido. Quizá algunas adversidades en el camino les hicieron cambiar de curso,
Pero hubo mucha gente que creyó el evangelio, hubieron muchas almas que se convirtieron, muchos se bautizaron, el reino de los cielos comenzó a expandirse de una forma como no se había expandido anteriormente, no por la obra de estos hombres, sino por la obra de Dios a través de hombres y mujeres fieles que decidieron obedecer la dirección que el Espíritu Santo les estaba dando. Y esa es nuestra misión, mis hermanos, que podamos nosotros obedecer a la dirección que el Espíritu de Dios nos está dando. Yo sé que es difícil, va en contra de nuestra naturaleza, muchas veces va en contra de nuestra cultura, muchas veces va en contra de nuestras propias familias, pero la dirección del Espíritu Santo es la dirección correcta. Recuerda que tú y yo somos siervos del Dios Altísimo, ya no nos gobernamos a nosotros mismos, ya no decidimos por nosotros mismos, sino que vamos primero con el Padre a que nos dé la dirección que nosotros debemos tomar. Eso es la idea de morir a nosotros mismos. Esa es la idea de llamarle a Él Señor. Quiere decir que Él es el dueño de nuestra vida. Así que analiza, mi hermano, mi hermana, si en las últimas días, las últimas semanas, las decisiones y la dirección que lleva tu vida es dirección que el Espíritu de Dios te ha dado, o simplemente has tomado tú la dirección. Porque cuando vamos en la dirección que el Espíritu Santo nos da, habrán adversidades, habrán problemas, habrán dificultades, habrán enfermedades, habrá persecución, habrá problemas. No será un camino de rosas, pero algo sí tengo seguro, es de que Él siempre nos dirigirá de regreso a casa. Y es lo que está pasando aquí con ellos. Van en el camino del Espíritu Santo, pero regresan a casa sanos y salvos con buenas noticias, cumpliendo la meta. Recuerdas, salieron de Antioquía de Siria, y este pasaje nos está diciendo que regresaron al mismo lugar. Dice el verso 26, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra, dice, que habían cumplido. Ellos cumplieron a cabalidad la obra que se les había encomendado. Verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿te imaginas? Tremenda alegría, gozo, celebración que hubo en ese momento cuando Pablo y Bernabé regresan. Todos los testimonios que contaron, testimonios de persecución, pero testimonios de sanidades, testimonios del poder de Dios manifestándose sobre los que estaban siendo bautizados por el Espíritu de Dios, aquellos que estaban creyendo el Evangelio. ¿Cuántos hermanos más tenían ya estos hermanos de Antioquía de Siria? Tenían ya muchos más hermanos regados en el camino, en el mundo conocido de aquel entonces. La iglesia iba creciendo, era tiempo de celebrar. Ellos regresaron, dice que reunieron a toda la iglesia y refirieron, dice, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Quién es el que se lleva la gloria de toda la obra que está sucediendo? Es solamente Dios. Él es el único que se lleva la gloria de todas las cosas que suceden. Dice, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Recuerda que Pablo es el apóstol para los gentiles. O aquí hay... está confirmándose el llamado que Dios le ha hecho a él, está confirmándose también el llamado o el envío que hizo la misma iglesia de ellos, pero a la misma vez nos estamos dando cuenta de algo interesante, de que la obra que Dios nos ha llamado a hacer, debemos nosotros a toda costa cumplirla. Aquí en estos pequeños versos que hemos leído, vemos la historia sellándose, la primera etapa de esta serie de viajes que hace Pablo como misionero, sellándose con victoria, sellándose con éxito. Salieron con el deseo de predicar el evangelio, de abrir nuevas iglesias, y regresaron con historias contando cómo Dios había hecho maravillas con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién es el que abre la puerta de la fe? Es Dios mismo. Mi hermano, mi hermana, no son las palabras del predicador, no son las palabras del evangelista, no es la elocuencia que tenga el mensaje, no es lo atractivo del mensaje ni lo jocoso del mensaje, no es el carisma de la persona, es Dios abriendo la puerta de la fe de aquellos que deben creer. Recuerda esto siempre, mi hermano, porque si no terminaremos dándole gloria y dándole alabanza al equivocado. El único que se lleva la gloria y la alabanza es Dios.
Quizá tú lleves un mensaje elocuente, bonito, agradable, grato a los oídos de la gente. Quizá muchos crean, mi hermano, mi hermana, con el mensaje que tú lleves. Pero recuerda esto, no eres tú. Es Dios que abrió el corazón de esas personas para que creyeran la verdad de Dios, que simplemente te mandó a ti a entregar. Y hay algo que yo tengo seguro en mi vida, que si Dios me ha pedido a mí llevar un mensaje, y si yo decido no hacerlo, Dios se va a encargar de mandar a alguien más. O sea que realmente el mensajero no es el que hace la magia, por decirlo así, sino que es Dios el que hace a través de su poder la conquista de los corazones que han creído. Fue Dios el que tocó tu corazón cuando escuchaste aquel mensaje. Sí, hubo amor de la persona, hubo obediencia de la persona, pero la obra la hizo el Señor. Recuerda lo que Pablo en una ocasión le dice a la iglesia y dice: uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero el que da el crecimiento, ese es Dios. Así que es Él el que abrió la puerta de la fe de los gentiles. Dice verso 28, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, se quedaron regocijando. Me imagino la cantidad de testimonios que tenían que contar. Quizá las sanidades una por una las contaron, la gente regocijándose, escuchando los mensajes, escuchando los corazones transformados, escuchando todas las historias que ellos traían como testimonio del poder de Dios. Cómo la iglesia se estaba cumpliendo lo que Cristo dijo. Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y este es testimonio de que la promesa de Jesucristo se estaba cumpliendo y se estaba haciendo verdad. Pero Lucas lo pone, a mi juicio, como una manera de paréntesis con la idea de entrelazar las historias, porque ahora viene algo diferente. Ahora que están en Antioquía de Siria, hay algo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ellos fueron a ciudades gentiles, ellos fueron a otros pueblos gentiles, y ahora la iglesia tiene más gentiles que judíos. Ese es un conflicto para algunos en la iglesia. ¿Cuál es el conflicto? La ley de Moisés. ¿Qué pasa con los gentiles? Porque ahora son bastantes los que están llegando a la fe, bastantes los que han creído, bastantes son los que el mismo Dios ha atraído. Ahora viene una pregunta que hay que responder. ¿Tienen que cumplir ellos la ley de Moisés como los judíos? ¿Se están haciendo como judíos o no se están haciendo como judíos? ¿Solo el judío tiene que cumplir la ley de Moisés y el gentil no tiene que cumplir esa ley? ¿O aplica para los dos? ¿O será que el judío ya no tiene que cumplir la ley de Moisés? Ahora hay un conflicto teológico. ¿Cómo manejamos esto? Y aquí hay puntos interesantes para ti y para mí como iglesia. ¿Cómo enfrentamos los problemas a los que la iglesia se va a encontrar en el camino y en el avanzar de la fe y en el avanzar de expandir el reino? Tocaremos diferentes culturas, tocaremos diferentes personas, diferentes cosmovisiones. ¿Cómo la iglesia enfrenta eso? ¿Cómo la iglesia se mantiene pura y santa sin mezclar lo pagano, pero sin hacer a un lado lo santo también? Este es el dilema en el que se encuentra ahora la iglesia, y en el título en tu Biblia, así como en mi Biblia, está acá: el concilio en Jerusalén. Esto sucedió aproximadamente en el año 49 después de Jesucristo. Concilio es una reunión. Aquí se reunieron para tomar decisiones importantes. ¿Dónde está sucediendo? Está sucediendo en Jerusalén. Y ahí estaba la iglesia madre. Recuerda que de ahí se habían ido a Antioquía, y en Antioquía es donde empiezan a mandar toda la cantidad de misioneros. Mira lo que dice el capítulo 15 de este libro de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Venían algunos que decían que eran cristianos, que venían de Jerusalén, del área de Judea. Esa es la provincia que está en el sur, donde está el templo. Dice que estaban enseñando a algunos de los gentiles, porque ellos no cumplen la ley de Moisés: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces la salvación, que es por gracia, no es por obras, sino que es por gracia, es por misericordia de Dios. Ahora estos están metiendo leyes. Tienes que cumplir esta ley
para que realmente sea salvo. Ahí ya se está adulterando el evangelio de salvación. Ahí se está adulterando el evangelio por gracia. Ahí se está adulterando la misericordia que es presentada de parte de Dios. Y entonces dice el verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Entonces lo que sucede es de que vienen varios allá de Jerusalén, son judíos, vienen a las iglesias o a esta iglesia en Antioquía que son gentiles, y les dicen: ustedes tienen que cumplir la ley de Moisés, tienen que circuncidarse para ser realmente salvos. Entonces Pablo entra en una discusión con ellos y le dice: no es así, no tienen que circuncidarse, no tienen que cumplir esa ley. Y entonces hubo dice ahí, una contienda no pequeña. Quiere decir que hubo una pelea fuerte, aguerrida, una discusión acalorada. Y entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? No podemos solucionarlo con peleas. Entonces dice el verso 2, dice: se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Entonces van a ir estos dos misioneros, van a ir a Jerusalén, y se van a ir otros con ellos como testigos. ¿A dónde van a ir? Van a ir a los apóstoles que están allá. Recuerda que están en Jerusalén, y ahí están los ancianos, otros dirigentes. Esta es la iglesia madre. Diríamos, este es el centro donde está la crema y nata del cristianismo de aquel entonces. Vamos a ir allá para tratar esta situación. Vamos a ir allá con aquellos que caminaron con Cristo por 3 años y medio aproximadamente, escuchando sus enseñanzas, a los que les dijo: hagan discípulos, a los que se encargaron de iniciar este gran movimiento a través del Espíritu Santo. Vamos a ver a qué conclusión llegamos. Vamos a platicar este asunto, porque este asunto es grave. Hay situaciones que llegan a la iglesia, mis hermanos, que a veces las vemos de una forma muy superficial y decimos: no, eso no es ningún problema. Bueno, sí es un gran problema, porque si aceptamos tener que hacer obras para realmente tener la salvación, quiere decir que no es solamente por gracia ni por fe. Quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que todavía tenemos nosotros que hacer algo extra. Esa es la discusión que hay aquí. Por eso llegó a un punto acalorado. Estamos hablando de la salvación, de la vida eterna. ¿Qué tal si nos engañamos y caemos en el juego de hacer obras para obtener la salvación aparte de la fe? Y cuando tengamos que rendir cuentas delante de Dios, no vamos a decir: ay, Dios mío, perdón, pero me equivoqué, no era así. Dios no va a decir: oh, está bien, mijo, no te preocupes, todo está bien, entra al reposo de tu Señor. No, porque Él fue claro en la enseñanza. No es a través de obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que la Escritura nos recuerda. Entonces ellos bajaron, o subieron, mejor dicho, a Jerusalén. Fueron Pablo, Bernabé, y llegaron otros con ellos. Llegaron al lugar donde están los ancianos y donde están los apóstoles para tratar esta cuestión. Verso 3 dice: y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles. O sea, vienen todavía donde hay iglesias que se han establecido, y vienen dando testimonio y contando todas las cosas que habían pasado. Dice: y causaba gran gozo entre todos los hermanos. Verso 4: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y esto me gusta de Lucas, porque da detalle. Ellos se propusieron esto, y nos cuenta, cumplieron lo que se habían propuesto. Vamos a ir allá para reunirnos con los apóstoles y los ancianos. Y dice: y llegaron y se reunieron con los apóstoles y con los ancianos. Hay una armonía tremenda en esta comunidad de fe. Hay una comunicación preciosa en esta comunidad de fe. No hay envidia, no hay celo, no hay ese tipo de cosas que viene a perjudicar, sino que hay plática y hay discusión y hay diálogo para llegar a soluciones basadas en la misma palabra de Dios. Dice que refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, hay fariseos que habían creído, pero seguían con esa costumbre legalista.
Dice que habían creído, sin embargo, todavía traían este asunto del fariseo. Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa es la discusión que está sucediendo ahora ahí. Y mira cómo los fariseos le dieron problema a Jesucristo y les seguían dando problema a la iglesia. Hay otra cosa que hay que entender también. Ellos han crecido con las leyes, han vivido con las leyes. Y un cambio de la noche a la mañana no va a ser fácil. Es obra de Dios, sí, pero no va a ser fácil. Tiene que existir la otra parte de la comprensión también. Y eso nos ayuda a nosotros para cuando tratamos con alguien y esperamos que los cambios sean instantáneos. Los cambios no van a ser instantáneos, mi hermano. Hay cambios que van a tomar tiempo. Hay cambios que en la misericordia y en el poder de Dios suceden instantáneamente, pero no todos los cambios son instantáneos. Hay cambios que suceden a través del diálogo y hay cambios que suceden a través de la discusión, y hay discusión sana y sabia, obvio, no gritos y sombrerazos. Hay cambios que se van a dar a través de la evaluación de la misma palabra y voluntad de Dios escrita. Hay cambios que van a suceder en cuanto a decisiones que se tomen como una comunidad de fe. Eso es interesante, mi hermano. Hay cambios que nosotros vamos a tomar como resultado del diálogo, de la evaluación, del estudio de la palabra de Dios, y hay cambios que Dios va a hacer instantáneamente. Así que no esperemos que Dios trabaje de la misma manera en cada situación. ¿Qué es lo que sucede? Verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Recuerda lo que pasó allá con Cornelio y Pedro? Cuando baja el lienzo y le hay una voz que le dice mata y come, y Pedro dice no, yo no puedo hacer eso, nunca he hecho eso y no lo voy a hacer. Y la voz le dice no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Y después Pedro entiende por la conversión de Cornelio, que es un gentil, capítulo 10, Pedro entiende que a eso se refería la visión. Dios está diciendo, estos gentiles son parte del pueblo ahora. Y algo que Pedro habló en la iglesia cuando regresó dando este testimonio, él decía, ¿quién era yo para impedir la obra de Dios en ellos? Yo no podía impedir de que el Espíritu Santo cayera sobre ellos, porque esa es elección de Dios. Y entonces Pedro trae a memoria ese suceso en esta discusión, evidencias. Esta es una reunión tremenda donde se está comunicando y se están mostrando evidencias para poder llegar a conclusiones sabias. Se me hace interesante la paciencia de Dios, dándole la oportunidad al ser humano a que arme sus propias conclusiones. Obvio, el Espíritu Santo está dando sabiduría para que la conclusión sea correcta, pero vemos al hombre en la discusión, y vemos al hombre en el diálogo, y vemos al hombre en la evaluación, y vemos al hombre llegando a las conclusiones. El Espíritu Santo está dando dirección, pero les está permitiendo que usen sus herramientas para llegar a esa conclusión. Una tremenda forma de enseñanza que tiene Dios. Dice que Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y recuerda, y mira, digo yo, pon atención al vocabulario que usa Pedro. Dice, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Quién es el que escogió? Dios. Pedro se encarga de decir, esto fue una elección de Dios. No fui yo, dice Pedro, fue Dios el que eligió. Yo simplemente fue un instrumento. ¿Quién es el responsable de que el gentil esté creyendo? Es Dios.
Ahí ya debe haber una luz roja, una luz de alerta. Ok, la decisión que vamos a tomar, aseguremos de que sea una decisión que beneficia al plan de Dios. Detengámonos y evaluemos y tengamos un pensamiento limpio, santo, crítico, correcto para tomar decisiones, porque aquí Dios está envuelto y no queremos meternos y no queremos tomar una decisión que vaya en contra de lo que Dios está haciendo. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El trato que Dios le dio al gentil, dice Pedro, es el mismo trato que nos dio a nosotros. Mira lo que dice el verso 9, de una forma más explícita. Ninguna diferencia hizo entre nosotros, que cumplimos la ley de Moisés, y ellos, que no cumplen la ley de Moisés. Dios no hizo acepción de personas y purificó por la fe sus corazones. No es de que fueron purificados por cumplir la ley. No fueron purificados sus corazones porque cumplieron la ley de Moisés, porque se circuncidaron, porque hicieron el A, B y C. No fue por eso que Dios purificó sus corazones. Lo hizo porque ellos depositaron la fe en la obra redentora de Jesucristo. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estas palabras son fuertes. Pedro dice, mira, nuestros padres no pudieron cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés. Dice, nosotros, dice Pedro, seamos honestos, no hemos podido cumplir la ley de Moisés. Y ahora dice, y ahora nosotros queremos ponerle este peso a ellos que ya sabemos que nadie ha podido cumplir. ¿Para qué se los vamos a poner? Y eso no es todo. Pedro dice, esto es tentar a Dios. Ay, ay, ay. Esas palabras son fuertes. ¿Por qué tentáis a Dios? Dice el verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Acá lo que nosotros creemos, dice Pedro, aunque estamos circuncidados, aunque hemos cumplido la ley de Moisés, aunque hemos tratado de andar lo más correcto y justo que se pueda, en sí, dice Pedro, lo que nosotros creemos es de que es por la gracia de Jesucristo que hemos tenido la salvación. Y ellos, ¿por qué creen que son salvos? Bueno, por la gracia de Jesucristo creen que son salvos. Entonces la ley no tiene que ver nada, dice Pedro, en cuanto a la elección de Dios para otorgar la salvación. Es mera gracia. Y gracia, una forma muy coloquial como la hemos entendido, es un regalo no merecido. Entonces no se trata de cumplir o no la ley para que se alcance la salvación. Es gracia de Dios por la cual hay salvación. Verso 12. Entonces toda la multitud se quedó callada. Hay un momento de silencio al parecer y de meditación. Espera, detente. Es verdad. Aquellos gentiles sin cumplir la ley recibieron al Espíritu de Dios. Y esa fue una evidencia de que la gracia de Dios les había dado salvación. Y dice, a nosotros también se nos dio esa manifestación del Espíritu Santo y hemos cumplido la ley, hemos tratado de andar lo más correcto que se puede, pero lo mismo sucedió con ellos. No hubo acepción de personas de Dios. Entonces la ley, el cumplimiento de la ley de Moisés, no tuvo ningún efecto único o importante que motivara a Dios para crear esta elección. O sea, la ley no fue un elemento motivador para que hubiera una elección de parte de Dios. No, fue la gracia de Dios que se derramó sobre el que cumplía y no cumplía la ley de Dios. El único requisito que ellos tuvieron fue depositar la fe en la obra redentora de Jesucristo a través del conocimiento que se publicó con el Evangelio, con la predicación.
Entonces dice que toda la multitud se quedó callada. Y ahora viene el turno de otro, de Bernabé, y el turno de Pablo. Y ellos contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y ahora vienen las evidencias. Bueno, estas son las señales que vimos. Estas fueron las cosas maravillosas. Estas fueron las cosas sobrenaturales que nosotros vimos que Dios estaba haciendo con los gentiles. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ahora viene, espera, esto está en la palabra de Dios. Esto está en los escritos que hemos estudiado. Esto se había anunciado desde antes. Aquí lo que está sucediendo, dice Jacobo, es que se está cumpliendo la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado nosotros de poner barreras o interferir en el proceso que Dios está teniendo en cuanto a la edificación de la iglesia. Jesucristo hizo una promesa que mencionábamos al principio. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la muerte no va a morir mi iglesia, en otras palabras, estaba diciendo Jesucristo. El problema es de que la misma iglesia pusiera cargas, leyes, reglas que le trajeran muerte a la iglesia. Esta es la discusión que se está teniendo aquí. Y entonces viene Jacobo y hace anuncio de algo importante. Esta es parte de la forma en que Dios está dándole vida a la iglesia. Y esto ya se había anunciado antes. Dice el verso 16. Después de esto volveré. Este es el anuncio que el profeta había dado. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Quién es el que levanta el tabernáculo? El tabernáculo es la tienda que David había creado para adoración a Dios. ¿Quién es el que la levanta? Es Dios mismo. ¿Cuál es la forma en que la levanta? Atrayendo corazones, derramando su gracia, dando salvación. Esto es importante, mis hermanos, porque es Dios el que hace la obra. Dice, y lo volveré a levantar, verso 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hay un corito por ahí que de pronto se canta que dice, levantaremos el tabernáculo caído de David. No, mi hermano, es Dios el que lo hace. Y no está hablando de cantos y de danzas y de júbilo. Está hablando de corazones santos que se han levantado a través del conocimiento del evangelio por la predicación, han creído y han depositado su fe en la obra redentora de Jesucristo, y eso es el tabernáculo levantándose, o la tienda, o el lugar donde Dios va a habitar. Corazones restaurados por el mismo poder de Dios. Verso 18 es clave, y Dios ya ha anunciado esto con tiempo, y Él lo anunció desde tiempos antiguos. Esto no es nuevo, dice Jacobo. Entonces lo que está pasando es, se está cumpliendo la palabra de Dios. Verso 19. Por lo cual, dice, entonces, si nosotros vemos que esta es la obra de Dios, tratemos de no interferir. O mejor dicho, no interfiramos, no solamente tratemos, no interfiramos en la obra que Dios está haciendo. Al contrario, si esta es la obra de Dios, unámonos a lo que Dios está haciendo. Entonces, dice Jacobo, juzgo yo. En otras palabras, esta es mi opinión. Mi opinión es que no inquietemos a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no les pongamos estas cargas a los nuevos creyentes que son gentiles, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Apártense de las contaminaciones de los ídolos, apártense de la fornicación,
apártense de ahogado, o sea, un animal ahogado, que no se lo coman, y tampoco de sangre, que no se la coman. ¿Por qué? Porque entonces hay algunas leyes que sí tienen que cumplir y hay otras leyes que no tienen que cumplir, como la circuncisión. ¿No caeríamos en el mismo error entonces nosotros al decir, bueno, esta ley no la cumplas, pero estas leyes sí las tienes que cumplir para encontrar salvación? No, no es lo que está haciendo, no es el comentario que está haciendo Jacobo aquí. El verso 21 es clave. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Dice, la ley de Moisés se ha anunciado y se ha predicado, dice, en todas las ciudades, en todas las sinagogas. Cada día de reposo se lee esto. Jacobo dice, todo judío tiene esta ley metida en su corazón. ¿Cuál es la ley que tiene metida en su corazón? Que no se contamine, que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, que se aparte de las fornicaciones, que se aparte del animal ahogado y del animal que tiene y de la sangre, o sea, comerse el animal con la sangre. Entonces dice Jacobo, vamos a pedirle a la iglesia que evite estas cosas. No para que alcance salvación. No se está pidiendo que evite esto para que alcance la salvación. Y quiero dejar esto claro. Lo está pidiendo Jacobo porque esto es muy importante para el judío. Y entonces el judío se le haría imposible recibir el mensaje de salvación de parte de un gentil cuando el gentil está haciendo estas cosas que para el judío es abominación. Entonces Jacobo dice, neguémonos de esta libertad para que no seamos tropiezo para el judío y el judío pueda creer. Esto no es para alcanzar salvación. Esto es para no ser tropiezo, para que otros puedan acercarse a la salvación que Cristo ofrece por gracia. Eso es lo que está sucediendo ahí. Verso 22. Entonces a los apóstoles les pareció bien. A los ancianos también. Ancianos es el nombre que se le daba a aquellos que están en liderazgo. Dice, y con toda la iglesia. Vemos aquí al liderazgo de apóstoles que están de acuerdo. Vemos al liderazgo de los ancianos que están de acuerdo. Y vemos a toda la iglesia que están de acuerdo. Mira estos elementos importantes para tomar decisiones. No es una decisión arbitraria de alguien. Es una decisión de comunidad de fe que está velando los intereses de Dios. Antes se dijo, esto viene ya en una profecía. Entonces lo que esta iglesia está velando son los intereses de Dios. No los intereses de alguien, los intereses de Dios, del reino de los cielos. Mi hermano, mi hermana, cuando tomemos decisiones en las iglesias, en las congregaciones, asegurémonos de que esa decisión va a beneficiar el reino que Dios está expandiendo. Por eso debemos buscar la santidad. ¿Por qué? Porque eso beneficia al reino de Dios. Por eso buscamos el buen testimonio. ¿Por qué? Porque eso beneficia al reino de Dios. Por eso buscamos que la palabra de Dios apoye. ¿Por qué? Porque estamos buscando el reino de Dios. La palabra de Dios debe ser esta base que nos dirige, mis hermanos. Hay iglesias, constantemente nos topamos en tomar decisiones. Decisiones morales. Decisiones que impactan el reino de una forma moral. Y ahí es necesario que vayamos a la escritura. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué dirección debemos tomar? Y mira aquí, vemos la unidad en esta gente que está buscando el beneficio de Dios, no el beneficio de ellos. Si el judío buscara el beneficio de ellos, dirían, no, tiene que cumplir la ley. Si el gentil buscara el beneficio del gentil, diría, no tenemos que cumplir ninguna ley. Todo es por gracia. Ok, ¿qué es lo que beneficia al reino en este momento de este encuentro de división, de cultura, de creencias? ¿Qué es lo que beneficia al reino de Dios?
Bueno, no cumplas la ley para encontrar salvación, porque la salvación es dada por Dios a través de la gracia. Simplemente te pide la fe. Y le dice al judío, bueno, también hay cosas que son importantes para ti, así que vamos a encargarnos también de que no te afecte mucho. Entonces se le pide al gentil, cumple estas reglas con la intención de no ser tropiezo al judío. Y le dice, judío, también tienes que entender de que la ley no es la que da la salvación. Entonces aquí hay una libertad de los dos que tiene que ser sacrificada por el beneficio del reino de los cielos. Aquí los dos están sacrificando y esa es la única forma de poder encontrar nosotros la armonía cuando estamos dispuestos a sacrificar. Cuando queremos armonía, mis hermanos, debemos estar dispuestos a sacrificar el yo. Debemos estar dispuestos a amar y a perdonar. Para que la relación funcione, tiene que haber sacrificio. Sacrificio de parte de los dos lados. Muy interesante. Dice verso 22, pareció bien a los apóstoles, pareció bien a los ancianos, pareció bien a toda la iglesia. Entonces dice, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Recuerda que habían venido unos de los gentiles con Pablo y Bernabé a Jerusalén. Bueno, ahora van a regresar otra vez para Antioquía, pero ahora van a ir también otros de la iglesia de Jerusalén. Estos son testigos. Lo que vinieron fueron testigos y lo que van a ir van a ser otros testigos también. Dice, eligieron varones y eligieron. Estamos hablando de que, vamos a agarrar gente de buen testimonio. Gente que tiene autoridad, gente que es reconocida su elección y autoridad de parte de Dios, para que ellos den la palabra también. No vamos a buscar solo a los de nuestro grupito para que tengamos el apoyo. No, vamos a traer a aquellos que son respetados por la comunidad de fe en Antioquía también. Aquellos que son conocidos de que Dios ha hecho maravillas a través de ellos. Vamos a enviar gente que Dios ha dado testimonio que es gente de Dios. ¿Para qué? Para que den testimonio de que esta decisión viene de parte de Dios también. Y entonces dice enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Dice a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Son gente reconocida, respetada, que su palabra tiene fuerza. Verso 23. Escribir por conducto de ellos, o sea, ellos mismos van a escribir la carta. Escribir por conducto de ellos, 2 puntos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Esta es la carta que se escribe y la carta que se envía con los testigos, y ahí va Pablo y Bernabé. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Ahí va la iglesia completa. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. ¿Cómo les llamaron? A los hermanos. Estamos en la misma página. De entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Como saludos, mis hermanos. Verso 24, esta es la carta que se escribió. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, recuerda que aquellos habían salido de Jerusalén, dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes son los que están en la decisión? No solo la iglesia, no solo los apóstoles, los ancianos y la iglesia, no. Ahí está el Espíritu Santo también. Así que
dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. ¿Recuerdas cuáles fueron las palabras que ellos habían usado anteriormente para que nos ayuden ahora a entender? Dice el verso 20. Dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Cómo así de las contaminaciones de los ídolos? Bueno, en la carta se aclara. En la carta dice, verso 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Está hablando de la comida. ¿Ves? El enfoque de la comida era algo muy importante para el judío. Ok, en otras palabras, no comas lo que es sacrificado a los ídolos. No comas lo que todavía lleva su sangre. No te comas el animal que está ahogado. Y no te comas, y habla aquí de la fornicación. Y algunos comentaristas mencionan que como todo esto está hablando acerca del alimento, seguramente dice, está hablando de la adoración a ídolos. Aléjate de ídolos, de esta fornicación espiritual. Otros interpretan esto que está hablando acerca de las relaciones maritales. Trata de no tener múltiples parejas, trata de no tener sexo antes del matrimonio, trata de mantenerte casado con la misma persona. Bueno, no trata, cumple de mantenerte en santo matrimonio por toda tu vida. Sea cual sea, las dos aplican de todas maneras. Dice, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Ven? No está diciendo si las guardan, no dice serán salvos. No, está diciendo es algo bueno que están haciendo. Así que por favor absténganse de eso. No para la salvación, sino para que no sean tropiezo. Para que no sean tropiezo a aquellos que constantemente han escuchado que esto no hay que hacer. ¿Ok? Verso 30. Y interesante, mi hermano, cuando te detienes a leer la palabra de una forma lenta. No estamos profundizando demasiado, pero mi interés es de que podamos tener la historia lo más claro posible, porque esto nos ayudará a nosotros a tomar decisiones en nuestra vida, no solo personal, sino como iglesia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la iglesia dice? ¿Qué es lo que el liderazgo de la iglesia dice? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo dice? Y entonces damos dirección. No simplemente basado en emociones. No, hay decisiones graves en nuestra vida y a veces las damos así de una forma muy ligera, muy suave, y las consecuencias que llegan después no sabemos cómo manejarlas. Decimos coloquialmente, metemos las 4 y de ahí no sabemos cómo arreglar el asunto. Dice el verso 30, así pues los que fueron enviados, entonces llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y ¿qué hicieron? Y entregaron la carta. Dice, y habiendo leído la cual, se regocijaron. ¿Por qué? Por la consolación. ¿Sabes cómo estaban estos hermanos en Antioquía? Estaban angustiados. ¿Sabes cómo estaban los judíos en Antioquía? Que entendían que el gentil no tenía que cumplir la ley, pero ahora estaban inquietos. Ahora había alboroto en la iglesia, ahora habían problemas, ahora estaba convirtiendo en algo que estaba dividiendo esto precioso que Dios había usado. Hay angustia. ¿Qué está sucediendo en la iglesia? Todo iba bien, pero vinieron estos a meter ideas equivocadas. Vinieron esto a hablar mentiras, a hablar cosas que habían salido de sus corazones, legalismos. Se está rompiendo esta unidad y armonía que había. Mi hermano, la murmuración, todo aquello que trae división a la iglesia es un pecado grave que trae conflicto a muchos. A muchos. Cuida la lengua, por favor, para no ser de aquellos que causan división. Asegúrate de ser los que causan armonía y unidad. Dice que cuando leyeron la carta se regocijaron, pero la vieron como algo que les trajo consuelo.
Dice, y se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, recuerda los dos que enviaron de Jerusalén, como ellos también eran profetas, o sea, en nuestro contexto sería predicadores, porque anuncian la palabra de Dios, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia, ¿qué? ¿De qué? De palabras. Entonces ellos se encargan, hermanos, tranquilos, esta decisión se tomó allá, el Señor, el Espíritu Santo dio la dirección. Seguramente llevaron pasajes del Antiguo Testamento como las profecías que se leyeron anteriormente. Esto ya se había anunciado y ellos trajeron esta palabra de Dios que les trajo alivio, que les trajo consuelo, que les trajo tranquilidad, que les trajo paz, que les ayudó a continuar en la obra del Señor. Quizá habían detenido las misiones, quizás se había detenido un poquito el evangelio. Espera, detengámonos un momentito para ver cuál es la decisión y cuál es la dirección que tenemos que dar con la nueva gente que esté creyendo. Qué sé yo, posiblemente eso es lo que pasó. Quizá algunos están perturbados. Ay, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que circuncidar entonces. Y ahora hay este montón de situaciones que está pasando en la iglesia. Por eso cuando llegó esto fue como un refrigerio, fue como un vaso de agua fresca en ese día caluroso. Fue como esa palmadita en la espalda cuando crees que ya no hay mucha solución y hay alguien que dice, mira, aquí está la solución. Ese momento de tranquilidad y de paz en tu corazón que dices, ay, por fin el problema se acabó. Mi hermano, esa carta trajo mucho consuelo. Y no solo se quedó en la carta, sino que Judas y Silas comenzaron también a llevar consuelo al resto de los hermanos. Seguramente habían preguntas. Entonces no hay que hacer esto. Entonces sí esto otro. Y aquí siempre hay preguntas. ¿Por qué? Porque vamos conociendo y vamos entendiendo mejor las cosas. Verso 33. Y pasando algún tiempo ahí, después fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, para regresar a Jerusalén. Pero mira, más a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Silas dijo, ¿saben qué? Ahí le dice a los hermanos allá en Jerusalén, a mi familia, que me voy a quedar acá un rato más. Creo que hay algo más que hacer aquí. Me voy a quedar enseñando, me voy a quedar predicando más, voy a quedar alcanzando gentiles. Quiero quedarme en esta obra por un tiempo más. Dice, a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Qué bonito es, mi hermano, cuando hay un conflicto que se logra solucionar de una forma así. Y el gozo y la alegría que hay cuando el conflicto se ha acabado y la solución está clara y todos estamos felices. Obvio, aquí va a haber un grupo en descontento. Aquí va a haber algún grupo insatisfecho, intranquilo, que va a decir, no, esta iglesia es un desorden, mejor me voy con aquellos que piensan como yo. Está bien, vete, la puerta está amplia, hay dos puertas, hay una salida y una entrada. Siempre va a haber alguien que esté en descontento. Pero lo que importa detrás de todo esto, mi hermano, es de que la dirección de Dios se haya obedecido. Aunque así hayan quedado 2 o 3, pero que sea la dirección de Dios la que se está siguiendo. Porque esa es la que va a llenar de paz y tranquilidad el corazón de los muchos. De los muchos. Por eso tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos que asegurarnos de seguir la dirección de Dios. No sé en qué problema o conflicto o necesidad te encuentres tú el día de hoy. Y no sepas qué decisión tomar. No sepas qué pasos dar. No sepas a dónde dirigir. Bueno, aquí hay elementos, mi hermano. Aquí estas personas buscaron el consejo de algunos que tenían más sabiduría. Si no sabes qué hacer, acércate a aquellas personas que tú consideras que tienen más sabiduría. ¿Ok? Asegúrate de que esa sabiduría está basada también en la palabra de Dios. No simplemente en un consejo emocional o un consejo de amistad. No, que sea un consejo que nace de la palabra de Dios.
O sea que tenemos que buscar consejo de alguien que es sabio y tenemos que asegurarnos que ese consejo también vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Porque a veces hay personas, amistades, que nos dan un consejo simplemente para hacernos sentir bien o porque sienten cierto amor y respeto por nosotros y a veces simplemente van a apoyar nuestra idea y hacen a un lado la responsabilidad espiritual. A veces simplemente quieren quedar bien con uno y no buscan quedar bien con Dios. Por eso es necesario el consejo sabio, el consejo bíblico, ¿no? Y mira aquí lo que sucede. Y busca la dirección del Espíritu Santo. Ve en oración con Dios. Pide al Espíritu Santo que te dé dirección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque al final de cuentas, siempre tu decisión traerá conflictos y problemas, pero tu corazón estará tranquilo y fiel sabiendo de que obedeciste la dirección que Dios daba. Porque después de todo, mi hermano, lo que realmente cuenta en nuestra vida es la obediencia al Dios al que debemos rendirle cuentas de nuestra vida. La gente va y viene, la economía va y viene, lo material va y viene, pero Dios permanece para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Fue un gusto haber estado acá contigo. Aprendimos, crecimos, Dios habló, nos dio una motivación, Dios nos dio dirección, nos dio formas, nos dio pautas, nos dio consejos. Así que no desperdiciemos lo que Dios habló a nuestra vida el día de hoy. No lo tiremos a la basura. Si te molestó, mi hermano, no lo tires a la basura. Medita. Así como ellos, cuando estaban en la discusión acalorada, callaron, meditaron. Y Dios habló a sus corazones. ¿Y les pareció bien? Lo que al principio parecía mal. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Dios que nos guarde y nos dirija. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de conocer el día de hoy este episodio en la historia de la iglesia que tú estás edificando hasta el día de hoy. Esas son nuestras bases, esas son nuestras raíces. De ahí es donde vienen las grandes cosas para el día de hoy que conocemos como iglesia. Es tu poder, es tu amor, es tu espíritu guiando desde entonces. Ayúdanos ahora, Señor, porque los problemas continúan, las persecuciones continúan, las dudas, las incertidumbres, las malas interpretaciones, todo continúa. Pero tú también continúas, tu sabiduría también continúa, tu sabio consejo también continúa, tu claridad y la paz que tú das también continúa. Por eso te pedimos, Señor, que siempre seas tú el que dirija nuestros pasos. Y a cualquier hermano, hermana, amigo o amiga que nos está viendo a través de esta pantalla y que está en una situación difícil y no sabe qué hacer, de la misma manera, Padre, rogamos de que hables a su vida y le des la dirección y con ella la tranquilidad y la satisfacción a su corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, estamos miércoles y viernes aquí a las 7 y los domingos a las 2 de la tarde. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Cuídate mucho. Dale un like a este video, compártelo, ponlo en tus redes sociales. Si no te has inscrito, inscríbete. Nos haría mucho bien saber. Deja también, voy a saludar a la gente que nos visita de otros lugares, porque vimos en la internet, en los lugares donde nos visitan, nos ven los videos, gente de Estados Unidos, gente de México, hasta allá va nuestro saludo. Estados Unidos, va México, va Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Venezuela, yo soy de Guatemala, por cierto, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, mi esposa es de México, Honduras, Bolivia, República Dominicana, Panamá y Paraguay. Y seguramente hay otros lugares, así que si tú nos ves de otro lugar que no mencionamos, déjanos saber. O si eres de esos lugares, diga, hey, saludos desde donde tú te encuentres. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te llene de ese amor. Hasta pronto, mi hermano. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios.
Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.